Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos. Les habla el profesor Jaime Rioja. A ver, chicos, me confirman si me escuchan, por favor, para poder iniciar. Sí, profesor, sí se lo escucha. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Muy bien. A ver, ¿qué dicen por acá? Muy bien. Genial. Ok, listo. Muy bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Quien les saluda es el profesor Jaime Rioja. Jaime Rioja, y bueno, pues chicos, conmigo van a llevar el curso de Educación Cívica, ¿ok? El curso de Cívica. Y bueno, pues esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Cualquier duda que tengan, está el chat para poder comunicarnos y poder salvaguardar las dudas que ustedes tengan de los temas que vayamos trabajando en adelante, ¿ok? Así que, bueno, pues chicos, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Entonces, jóvenes, el tema del día de hoy, el tema número 1 es hablar acerca de los derechos humanos, ¿ok? Un tema clásico en cívica. Siempre, pues, cuando se habla del primer tema de este curso, se empieza por este tema, ¿no? De derechos humanos, ¿ok? A ver, vamos a recoger algunos saberes previos. A ver, jóvenes, pregunta. Para ustedes, la palabra derecho humano, ya, así mejor. Listo. A ver, chicos, derecho humano. ¿Qué es un derecho humano para ustedes? Ya vamos vamos a trabajar por el chat, ¿ya, jóvenes? Porque mientras que de repente ya en adelante podamos aprender un poco a tener el orden en el tema del Zoom. ¿Ok? Muy bien. En un derecho humano, ¿qué vendría a ser? O dame un ejemplo de un derecho humano en primer lugar. A ver, escribe por el chat. A ver, dame un ejemplo, nada más. Uno. Un derecho humano que tú conozcas. De repente el derecho más importante, ¿no? O cualquiera, el que se te venga a la mente. A ver, un derecho humano. Dame un ejemplo. A ver, un ejemplo. Ok, por ahí ya. Ajá. Muy bien. A la vida, dice por acá Xiomara. Muy bien. A ver, ¿qué más, chicos? No es el único que conocemos. Es de repente el más importante. Muy bien. A la vida. Muy bien. Chiara nos dice el derecho a la educación. Ajá. Muy bien. Arlet por acá, por interno, nos dice a la vivienda. Ajá. Pedro nos dice derecho a la salud. Ajá. Barrenechea nos dice derecho a la igualdad. Álvaro, a la libertad religiosa. Ajá. Al derecho a la opinión, Tabata. Ajá, muy bien. Claro, ¿no? Excelente. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Claro, bueno, evidentemente, jóvenes, nosotros en nuestro país tenemos un montón de derechos, ¿no? N cantidad de derechos, ¿no? Hay un montón, ¿ya? Y hoy ya vamos a analizar la primera parte de este tema. ¿Ok? ¿Qué vendrían a ser unos derechos humanos? Bueno, brindando una definición, jóvenes, una definición puntual, sencilla, hasta cierto punto, digamos, lo básica, tenemos que indicar que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. Profesor, ¿qué significa la palabra inherente? Inherente. Significa que viene contigo desde tu nacimiento, ¿ok? Ya, ojo, vamos a poner acá. Es más, ni siquiera desde el nacimiento, desde la concepción, ¿ya? Viene con nosotros, ojo, desde la concepción. ¿Ok? Porque hay un debate, ¿no? Hay un debate, siempre se entra en el debate desde qué momento, jóvenes, se forma el ser vivo, ¿no? De repente, por un tema un poco más biológico, pero el tema biológico está ligado bastante al tema del derecho. Entonces, yo te pregunto, jóvenes, ¿no? Un ser vivo, chicos, un ser vivo, ¿a partir de cuándo se considera un ser vivo, jóvenes? ¿A partir de cuándo se considera un ser vivo a una persona, ¿no? Una persona. Desde el momento digamos, pues, del coito, ¿no? Desde el momento del coito, tendría que, no, profe, tengo que esperar 2 semanas para estar segura si es que de repente estoy embarazado, ¿no? Para ver si es que de repente ya está mi embrión. Tienen que pasar 3 días de repente, profesor. No, profe, yo me doy cuenta cuando mi panza recién me está creciendo, por eso tengo que esperar un mes recién. A ver, ¿desde qué momento se forma el ser vivo? A ver, ¿qué crees tú? ¿Del momento del coito? ¿Del momento del acto sexual? ¿A las 2 semanas? ¿A los 3 días? ¿Al mes?
¿En qué momento se forma el ser vivo en el vientre de la madre? A ver, opiniones, por favor, opiniones para poder empezar con esto. A ver, aquí me indican, ya tenemos una opción, ya, a ver. A ver, jóvenes, ¿qué opinan ustedes? ¿En qué momento se forma el ser vivo en el vientre de la madre? El ser vivo, ojo, ser vivo, no estoy hablando de ser vivo, claramente. Profe, o sea, ¿de qué momento queda embarazada una mujer? Sí, en pocas palabras, ¿en qué momento queda embarazada una mujer? ¿En qué momento se produce el embarazo? ¿Ok? ¿En qué momento? Con el acto del coito, el acto sexual, a las 2 semanas de producido el coito, a los 3 días, al mes. ¿Qué dicen por acá? A ver, la concepción, en el coito, se forma en el feto, en la fecundación, desde que tiene el acto sexual, a las 2 semanas. Wow, hay varias opciones. Ok, muy bien. A ver, te comento rápidamente, chicos, ¿ya? A ver, el coito también dice por acá. Ya, a ver, jóvenes, denominamos ser vivo o el embarazo se inicia no en el momento del acto sexual, jóvenes, no, imagínate, no, ni a balas, ni a balas. No es acá, ya, no es acá, no, no es acá, no es en el momento del acto copulatorio. ¿Qué, profe, no? No, pues chicos, no, no, ¿ok? Entonces, tampoco es al mes, mucho tiempo, pues no, al mes, no, ni a balas. En el mes ya es un embrión, ya es un embrión. Tú, por tu etapa, por tus conocimientos de biología, tú tienes que saber que un embarazo tiene 3 etapas, ¿ok? Un embarazo tiene 3 etapas, profe, estamos en cívica, no en biología, no, es importante, esto se relaciona, joven, ¿ok? Para entender el derecho a la vida, ¿ok? A ver, un embarazo, jóvenes, tiene 3 etapas, ¿ok? Ya, un embarazo, repito, jóvenes, un embarazo tiene 3 etapas. De repente muchos ya lo saben. La primera etapa se llama la etapa cigotal, el cigoto, que dura las 2 primeras semanas, ¿ok? De embarazo de las personas, de las mujeres, ¿ok? Durante las 2 primeras semanas se forma el cigote, o también llamado etapa germinal, el germen. Cigoto es huevo, o sea, porque literalmente somos unos huevitos, ¿ok? Unos huevitos, ¿ya? Una cosita, chiquitita, ¿ok? Cigoto. Cigotal. Después sigue la etapa embrional, ¿ya? La etapa embrional, joven, abarca hasta las 8 semanas. Vamos a poner acá, hasta las 8 semanas. Hasta las 8 semanas. O sea, hasta los 2 meses. ¿Ok? Hasta las 8 semanas. Entonces, ahí eres un embrión, donde tus tejidos ya se están formando, ¿no es cierto? Ya estás creciendo, ¿no? Una cuestión, ¿ok? Y después ya viene la etapa fetal. Ojo, la etapa fetal, chicos, ya abarca de los 2 hasta los 9 meses. ¿Ok? Entonces, es la etapa fetal. O sea, el feto es la última etapa del embarazo. ¿Ok? No podemos decir que el embarazo empieza con el feto. No, eso sería pues una demagogia. Eso sería incorrecto. ¿Ya? Tampoco el embarazo empieza con el embrión. Me olvidé la tilde en la voz, disculpe. Tampoco empieza con el embrión. Porque en la etapa embrional ya se han formado los tejidos y todo, ¿no? Ya es un ser vivo completamente al revés del derecho. La etapa cigotal dura hasta las 2 semanas, pero profe, ¿desde cuándo empieza el cigote? No se forma a las 2 semanas. La etapa cigotal dura hasta las 2 semanas. Dura hasta las 2 semanas. ¿Y de cuándo empieza, profesor? Desde el momento del embarazo. Profesor, ¿y el embarazo en qué momento empieza? Hey, jóvenes, el embarazo, jóvenes, se inicia a las 72 horas de coito. A las 72 horas de producido un acto sexual sin protección, evidentemente, pues, ¿no? Y depende también, pues, de la fertilidad de la mujer, del tema del varón y tantas cosas, ¿ok? Pero suponiendo, pues, que en el caso de tanto varón y mujer sean completamente fértiles, 72 horas. A profesar a los 3 días, exacto, a los 3 días. ¿No has escuchado hablar, yo te pregunto, por ejemplo, de la pastilla del día siguiente? A ver, coméntame, la pastilla del día siguiente, ¿ok? A ver, ¿has escuchado hablar de esto o no? A ver, al toque, sí o no nada más, sí o no en el chat. A ver, sí o no. ¿No has escuchado hablar acaso de la pastilla del día siguiente? Claro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace esta pastilla, profesor? La pastilla del día siguiente evita que los espermatozoides lleguen con velocidad, ¿a dónde? Hacia el óvulo de la mujer. Entonces, eso es, por naturaleza o por biología, el espermatozoide viaja a través de las trompas de falopio, ¿no es cierto? Y llega al óvulo de la mujer. 72 horas es el tiempo promedio, ¿ok? Y lo que hace esta pastilla
detiene, disminuye la velocidad de los espermatozoides y por ende no llegan al óvulo. ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace esta pastilla. Entonces, por eso, jóvenes, que un ser vivo se considera a las 72 horas del embarazo. ¿Ok? Ah, profe, entonces si yo de repente tengo relaciones sexuales sin protección y tengo miedo de repente de haber podido quedar embarazada, ¿puedo consumir esta pastilla? Claro, la puedes consumir, siempre y cuando no pasen las 72 horas, ¿ok? Siempre y cuando no pasen las 72 horas. Ahora, también hace saber que esta pastilla trae muchos problemas, ¿no? Trae muchos problemas, una pastilla muy fuerte, y no se recomienda utilizar, ¿ok? Se recomienda utilizar máximo 2 veces al año, máximo 2 veces al año. ¿Por qué, profe? Porque su consumo excesivo deteriora el sistema reproductivo femenino. Es una pastilla muy fuerte, muy fuerte. ¿Ok? Por todo lo que contiene ya, cuando ya es biología, ya hay pregúntale a tu profe. ¿Ok? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque el ser vivo, jóvenes, se considera a partir de las 72 horas. Y ese ser vivo ya tiene derechos. ¿Me entiendes? ¿Qué, profe? O sea, el cigote tiene derechos, exacto, jóvenes, el cigote tiene derechos. ¿Por qué, profesor? Porque es considerado un ser vivo. ¿Me entiendes? ¿Ok? El ser vivo no es aquella persona que recién nace a luz. El ser vivo es aquella persona que ya tiene vida y la vida empieza desde la etapa prenatal. La vida, repito, empieza desde la etapa prenatal. ¿Ok? Por eso que un aborto es un asesinato. Sí. Un aborto, perdón, es una matanza, es un crimen. ¿Ok? ¿Ya? O sea, sea aprobado por ley o no aprobado por ley, como fuera, dependiendo del contexto, no vamos a entrar en el debate, pero es un crimen, es una matanza. ¿Por qué? Porque se está matando a un ser vivo. ¿Ok? De la pastilla del siguiente ¿es abortiva o no es abortiva, profesor? Depende. Si la consumes antes de las 72 horas, no es abortiva, porque aún no se forma el cigoto. ¿Entiendes? Si la consumes después de las 3 días, ya es abortiva porque el cigote ya se ha formado. ¿Ok? Entonces, para que quede claro. Entonces, una persona o un ser vivo o un cigoto de 4 o 5 días ya tiene derechos. Por eso decimos que los derechos son inherentes. O sea, que vienen con nosotros desde la etapa prenatal, desde el embarazo de la madre. O sea, desde aquel tiempo, vienen los derechos. Tú tienes derechos desde que estás en el vientre de tu madre, ¿ok? Entonces, por eso yo no puedo reclamar, claro, no puede reclamar, pero la justicia sí lo puede reclamar, el Estado sí puede reclamar. Por eso que muchos países están en contra del aborto, porque no solamente es decisión de la mujer, no es solamente decisión de la mujer, no, que es mío, 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 no, pero hay un ser vivo que también tiene derechos. Entonces, hay todo un tema legal ahí, ¿ok? Muy bien. Entonces, por eso que son inherentes. ¿Por qué, profesor? Porque vienen con nosotros desde nuestra etapa de concepción, ¿ok? Que vendría a ser en este caso al tercer día, ¿ok? Al tercer día de producido el código. Muy bien. Entonces, son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Qué bonitas palabras, ¿no? Qué bonitas palabras, profesor. Me hace llorar. Hermoso, hermoso, claro. Como toda ley, ¿no? Toda ley es bacán, ¿no? Toda ley es chévere, pues. Es chévere, ¿no? Porque suena bacán, suena maravilloso, suena increíble, suena perfecto. Pero otra cosa es que se cumpla, ¿no? Otra cosa es que se cumpla. Son cosas muy distintas. Ya, son cosas muy distintas, muy distintas. Una cosa es como si te dicen, ¿no? Yo te amo, te adoro, me muero por ti, tú eres todo para mí. Ya, eso es una cosa, otra cosa que lo demuestre. Otra cosa que lo demuestre. ¿Ok? Muy bien. A ver, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o todo ok? ¿Me confirmas por el chat, por favor? A ver, ¿qué dicen por acá? Ah, todo bien, todo bien, todo ok, todo claro. Listo. Muy bien. Veo un par de nombres conocidos por ahí. Veo un par de nombres conocidos. Muy bien.
A ver, muy bien, sigamos. A menos que sean homónimos, ¿no? Curioso, podría darse el caso. Podría darse el caso. Muy bien. A ver, vamos aquí. ¿Qué cosa es el derecho para las Naciones Unidas? ¿No? A ver, jóvenes, por cultura general, jóvenes. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, jóvenes, nace después de qué acción, después de qué hecho histórico nace la ONU. A ver, jóvenes, por cultura general, la ONU, jóvenes, nace cuándo, después de qué, vamos a poner. Después de, ahí está, te estoy ayudando, ¿ah? Después de qué, muy bien, por acá Barrenechea. A ver, dicen los demás, dímelo, habla, a ver, la ONU nace después de qué acción histórica, perdón, o hecho histórico. Nace después de, muy bien Pedro, muy bien, claro, excelente, excelente. Nace después de la, pero chicos, estoy un poco afónico, toda la mañana. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto, ¿no? Nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo de la ONU? Bueno, pues el objetivo es mantener la paz mundial, valga la redundancia, ¿no? Claro, ¿no? La ONU. Bueno, pues no vamos a, ya más adelante vamos a hablar de organismos internacionales y vamos a hablar de la ONU de repente, ¿ok? Y vamos a entrar ahí en el debate. Pero bueno, pues chicos, una cosa es que también, pues, estén dentro de sus objetivos promover la paz mundial, ¿no? Otra cosa es que lo cumplan, ¿no? Son cosas muy distintas, siempre hay que ser críticos. A ver, para la ONU, los derechos humanos son las condiciones de existencia humana que permite al ser humano desenvolverse, y por acá la palabra, desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y condición en orden a satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural. Tremendo concepto, ¿ah? Bueno, tremenda definición. Vamos a analizar. ¿Okay? En primer lugar, son condiciones. Ojo, profesor, una condición, profesor. ¿Qué es una condición, profesor? Una condición, jóvenes, es una acción que sí o sí se tiene que dar. ¿Ya? ¿Para qué? Para garantizar algo. Para garantizar algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer así. Vamos a suponer que tu mamá te dice, oye, ¿sabes qué? Si tú sacas 20, te compro tu Play. ¿Ya? Te compro tu Play 5. Ahí está. ¿Ok? Esto es. Entonces, acá lo importante no es sacar 20. Lo importante es que tú quieres el Play. Es el objetivo. ¿No es cierto? El objetivo que tú tienes es comprarte tu Play. O que tu mamá te compre tu Play. Ya, bacán. Entonces, eso es lo más importante. Es lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. ¿Ok? Tu Play. Pero para ello hay una condición. ¿Cuál es la condición? Sacar 20, que puedas sacar 20. ¿Me entiendes? Entonces, la condición garantiza esto. Que tú saques 20, garantiza qué cosa? Garantiza que tú tengas un Play. ¿Me dejo entender? De igual manera, los derechos humanos son condiciones. Vamos a poner acá, los derechos humanos son condiciones. ¿Que garantizan qué cosa? ¿Qué garantizan los derechos humanos? A ver, chicos, ¿qué crees tú que puedan garantizar estos derechos humanos? Muy sencillo. Vamos a ponerlo en palabras puntuales. Garantizan la felicidad de las personas. Garantizan que todos vivamos felices. Garantizan la dignidad de la persona. Vivir dignamente. La dignidad de las personas. Esto garantizan los derechos humanos. Los derechos humanos garantizan que, voy a ponerlo por acá ya, porque no se ve muy bien. Los derechos humanos garantizan la dignidad de las personas, que todos seamos felices, ¿ok? Que nadie se aproveche de nosotros, que todos podamos lograr nuestros objetivos en la vida y podamos vivir tranquilos en el lugar en el cual vivamos. Entonces, los derechos humanos son condiciones que se deben de cumplir. ¿Para qué? Para garantizar esto, ¿ok? ¿Me dejo entender? Entonces, esos son los derechos humanos, ¿ok?
Esa es la palabra, el significado de la palabra condición. ¿Ya? Son las condiciones de existencia humana que permite al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes. Mira, desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de condición en orden a la satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural. En pocas palabras, que estos derechos humanos que deben de garantizar la dignidad de las personas, esta dignidad también debe garantizar que tú y yo podamos satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Entiendes? O sea, los derechos humanos deben garantizar en última instancia que nosotros podamos satisfacer nuestras profesores de economía, sí, pero está ligado, pues chicos, nuestras necesidades. ¿Ok? Claro. ¿Por qué, profesor? Porque de alguna u otra manera, tú, si es que tú me dices cualquier derecho tiene un objetivo. Derecho a la vida, derecho a vivir, ¿no es cierto? ¿Y para qué vivimos? Para poder satisfacer nuestras necesidades. El derecho a la educación. ¿El derecho a la educación para qué? Para que tengas una profesión y después puedas trabajar y generar un ingreso. ¿Para qué? Para que con ese dinero puedas satisfacer tus necesidades humanas, ¿no es cierto? El derecho al medio ambiente, ya, es el derecho que garantiza el cuidado del ambiente. ¿Para qué? Para poder extraer recursos naturales y con esos recursos naturales satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? El derecho al trabajo, ¿para qué? Para que trabajes, generes ingresos y con esa plata puedas satisfacer necesidades humanas. ¿Te das cuenta? Entonces, a la larga, los derechos humanos, ¿qué es lo que buscan? Buscan que las personas podamos vivir bien y dignamente, y para eso tenemos que satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? Porque no hay persona feliz, no hay persona que sea feliz que no satisfaga sus necesidades, ¿ok? Sean las básicas, sean las primarias, secundarias o terciarias, para que haya felicidad en el mundo, las personas tienen que satisfacer necesidades. Y los derechos humanos deben garantizar la dignidad de la persona, la felicidad de la persona y la satisfacción de la mayor cantidad de necesidades. ¿Ok? Por ello indica acá satisfacción de las exigencias fundamentales que imponen su vida natural y espiritual. Natural en general, ¿no? En general, lo que tú y yo te conocemos en el aspecto normal, ¿no? Normal, todo lo que hacemos. Espiritual, esto garantiza el tema de la libre reunión, el tema de la ideología, ¿no? El tema de la religión, todo ello. Entonces, los derechos humanos, jóvenes, garantizan ellos de manera general, todo. No hay nada que no se escape de los derechos humanos. Muy bien. A ver, ¿queda claro, jóvenes? Chicos, por favor. De manera constante, jóvenes, si no en cada diapositiva, de manera constante siempre voy preguntando, va quedando claro, ¿ya? Si hay alguna duda, me tienes que indicar, ¿ya? Y si está claro, me tienes que decir, ¿ya? O sea, de alguna u otra manera se tiene que buscar respuesta, ya sea para afirmar o para negar, ¿me entiendes? Porque lo negativo sería que no responde, porque si no responde son dos cosas, o que no has entendido y tienes roche de decirlo, o que no estás en clase. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Por eso cuando se haga una pregunta, hay que responder, ¿para afirmar o para negar? Chicos, ¿ha quedado claro? Sí, profe, todo ok, ya bacán. Chicos, ¿ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? No, profe, tengo una duda. ¿Cuál es? Esta es mi duda. Ya. Entonces, satisfacemos la duda. Muy bien. Continuemos. Acá hay otros conceptos que se relacionan con el tema de derechos humanos. El derecho internacional humanitario y el derecho y el derecho internacional de los refugiados. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Ahora, hoy en día, tú sabes pues lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? ¿No es cierto? ¿Han visto las noticias, chicos? Para hacer solamente un comentario en general y continuar. A ver, ¿han visto las noticias? ¿Saben qué es lo que está pasando en Medio Oriente, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué está ocurriendo? A ver, coméntame, por favor, así sea una idea vaga, así sea lo que tú has visto, lo que has escuchado, lo que te han contado. A ver, ¿qué has escuchado? ¿Qué te han contado? ¿Qué has visto en las noticias? ¿Qué está ocurriendo en Medio Oriente?
Así es, ¿no? Con los talibanes, los talibanes tomaron Kabul, tenían el derecho a las mujeres. Ajá, muy bien, claro, ¿no? Claro. Muy bien. Le están quitando los derechos a las mujeres. Claro, lo que pasa es que los talibanes se están volviendo con fuerza al poder. Los talibanes, pues, jóvenes, una rama, una facción que muy radical, ¿no? Muy radical, muy pegado a las viejas costumbres, ¿no? En Medio Oriente. Evacuación de personas de diferentes países, claro, ¿no? Obviamente, por el miedo, ¿no? Por el terror que se tiene de tener un gobierno de terror, talibán, donde no se respeten los derechos humanos y todo ello, la gente está que escapa, ¿no? Y, profe, es legal que escapen. ¿Cómo puede ser posible, profesor, que otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, lleven sus aviones y lleve a la gente? Es posible porque los derechos lo permiten. El derecho, por ejemplo, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de refugiados. ¿Qué diferencia hay entre estos ambos conceptos? Vamos a ver. El primero, el derecho internacional humanitario es el conjunto de normas que en tiempo de guerra protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo. Ya, eso es. Ese derecho internacional humanitario, jóvenes, protege a países, por ejemplo, que no entran en guerra, ¿ok? Que no están en guerra. Y los países que no están en guerra, jóvenes, por hecho se debe respetar. Ah, no estás en guerra, ya, acá, no te tocamos. No te tocamos. ¿Por qué? Porque, profe, entonces, eso usted me quiere decir, profe, que los países que están en guerra se le llevan fácil. Literalmente, siempre y cuando no te declaren la guerra. Cuando un país te declara la guerra, tú ya estás en la guerra. ¿Me entiendes? No tienes que devolver el mensaje diciendo ya, bacán, apruebo la guerra. Muy bien, bacán, chévere. No, no es así. ¿Ok? No es como Facebook, ¿no? Tienes que aceptar la solicitud para que sean tu amigo. No. Cuando un país a ti agarra y te declara la guerra, desde ese día, al día siguiente puede venir a invadirte, porque ya te declaró la guerra. Pero yo no he aceptado la guerra, profe, ¿por qué va a venir? Yo no he aceptado, tengo que aceptar. No, así no es. Así no es. Entonces, profesor, aquellos países que no están en guerra, ¿quiénes son? Son aquellos países a los que no se les ha declarado la guerra. Y como son países que no se les ha declarado la guerra, no entran en guerra y por lo tanto no tienen por qué verse perjudicados. ¿Me entiendes? Entonces, el derecho internacional humanitario, ¿qué es lo que hace? Protege a los países y por ende a las vidas, a las personas de esos países que no están en guerra. ¿Ok? O incluso, si es que es entre territorios vecinos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se refugia a las personas. Se las refugia y se los lleva a territorios que no están en guerra. Así es, así es. O sea, la guerra es fatal, pero existe este derecho. El derecho internacional de refugiados es el conjunto de normas que surgen de la necesidad de prestar protección a las personas que están en el territorio de un Estado que no son nacionales. Así es, ¿no? El tema de los refugiados, por ejemplo, puede ser un refugiado político, ¿no es cierto? Tú habrás escuchado hablar de Laura Bozzo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de Laura Bozzo? En estos días en las noticias. A ver, ¿han escuchado Laura Bozzo o no? El profesor, no, ¿cómo voy a escuchar Laura Bozzo? El profesor, que no sé qué, que está hablando, profesor chismoso, que no sé qué, no sé cuánto. No, pues chicos, no es que sea chismoso. Uno le escucha hasta en la calle, en la noticia, cuando te pasas en el kiosco, ¿no? Y evidentemente, pues, de una u otra manera uno lo tiene que escuchar. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta señora? Esta señora es una presentadora de televisión que ha tenido un programa muy exitoso en México, ¿ya? Muchos años ha estado trabajando en México, y en México ha hecho un montón de plata. Entonces, el Estado la ha denunciado a Laura Bozzo porque en todos los años que ha estado trabajando en México no ha pagado impuestos, ¿entiendes? No ha pagado impuestos, ¿ya? No ha pagado impuestos, ¿sí? No ha pagado impuestos. Entonces, como no ha pagado impuestos, obviamente se la ha denunciado, se la ha demandado. Entonces, ella se ha fugado del país, se ha fugado del país, ¿ok? Se ha fugado del país. Y entonces, como está fugada, la Interpol la está buscando, la Policía Internacional, ¿no? La está buscando, ¿ok? Pero ella pudo haber pedido un refugio, un refugio.
un refugio por perseguimiento u hostilidad. Profe, pero ella está mal, claro, ella está mal. Pero entre todo ella, recuerda que, perdón, me faltó una G ahí, recuerda que toda persona puede presumir, puede presumir inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, legalmente, Laura Bozzo no es culpable. No es culpable. Ella es una persona que simplemente se le está diciendo que es culpable de algo, pero legalmente no es culpable. ¿Por qué? Porque hasta que no te investiguen, no se demuestre que eres culpable, no eres culpable. ¿Entiendes? Eres inocente. Sigue siendo inocente. Entonces, esta señora Laura Bozzo, algunos dicen que ha pedido asilo político a Nicaragua, otros dicen que se ha ido a Cuba y a diferentes países. Entonces, pudo haber pedido un permiso de refugiado o de asilo, claro, pudo haberlo hecho, pudo haberlo hecho. Eso se da principalmente en políticos, ¿no? La famosa palabra asilo político, habrás escuchado eso, el asilo político, ¿no? Donde muchas personas pues han pedido esto. Por ejemplo, Alan García, cuando se quitó acá cuando terminó su primer gobierno, se fue asilado políticamente a Francia. Víctor Raúl Haya de la Torre, también perseguido políticamente por muchos años, estuvo viviendo en Colombia muchos años como asilado político. Entonces, tú puedes pedir o tú puedes utilizar el derecho internacional de refugiado cuando estás en un país porque en el tuyo te sufres de hostilidad, porque sientes que te están cometiendo una injusticia, porque crees que tus derechos no se van a respetar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas a otro país. Por ejemplo, la comunidad venezolana, ¿no? Los venezolanos en el Perú están prácticamente refugiados. ¿Por qué, profe? Porque Maduro no puede venir a intervenir el Perú porque no está bajo su jurisdicción. Entonces, de alguna u otra manera, los venezolanos están bajo la protección del Estado peruano, porque la Policía Nacional protege en general a todo el país y también, pues, los protegen a los venezolanos, porque los bomberos protegen a todo el país. Cuando una casa se incendia, el bombero no va a decir, oye, a ver, tú tienes cara de venezolano, a ver, muéstrame tu DNI. No es así, ¿no es cierto? Cuando roban a alguien, igual, la seguridad ciudadana, o sea, todo. Cuando una persona entra a un país de manera directa, se convierte en un refugiado. Porque el Estado, quiera o no quiera, de manera directa o indirecta, el Estado es responsable de esa persona. ¿Me entiendes? Entonces, esto se da cuando las personas van a otros países. Profesor, pero solamente se da cuando son legales, ¿no, chicos? Porque seas legal o ilegal, la seguridad ciudadana está para ti. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener en cuenta ello. ¿Ya? Dos conceptos importantes. Derechos internacionales humanitarios, cuando los países se encuentran en guerra o personas que están dentro de un contexto de guerra, no son parte de ella. ¿Ok? En un contexto de guerra principalmente. ¿Ok? En el contexto de guerra, el derecho humanitario protege a las personas que no están en la guerra. El derecho internacional de refugiados protege a las personas que sienten que en su país los derechos no se van a cumplir. Por ende, migran a otro país donde por lo menos se van a sentir más seguros. ¿Ok? Por ejemplo, mi veneca también se siente segura acá, por eso es que no se va, ¿no es cierto? Y obviamente yo no la voy a votar, ¿no es cierto? Entonces, ella es refugiada política o refugiada social, en este caso, refugiada social acá en el Perú. ¿Ok? Muy bien. ¿Queda claro los dos conceptos, jóvenes, y su diferencia? Diferencias, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. ¿Okay? Principios de los derechos humanos, ¿ok? Vamos a conocer aquí algunos principios importantes, ¿ya? Yo creo que el más clásico es el principio de universalidad, ¿no es cierto? A ver, dice acá, porque por el simple hecho de ser hombre, sin importar ninguna de las características accidentales de su persona,
no se puede privar de esos derechos. Exacto, chicos. Todos tienen derechos, todas las personas, ¿no? ¿O crees tú que los criminales no tienen derechos? A ver, te pregunto, jóvenes, los criminales, los secuestradores, los violadores, los marcas, los asesinos, los sicarios, ¿ellos tienen derechos también? Al igual que tú y yo, ¿o no? Dime, ¿tienen derechos iguales que tú y que yo, o no? Profe, difícil, ¿ah? Sí, lamentablemente sí. Bueno, qué mala, ¿no? Lamentablemente, Dios mío. Dios mío. A ver, sí tienen, ¿no? Claro. Entonces, eso indica el principio de universalidad, que todas las personas tenemos derechos, ¿ok? Todas. No se puede renunciar a un derecho, ¿no es cierto? De ahí viene la tercera característica, irrenunciabilidad, ya que no se puede renunciar a ellos, así como no es posible, mira, no es posible renunciar a ser un ser humano, por ejemplo, ¿no? La irrenunciabilidad radica que es imposible disponer arbitrariamente de nuestros derechos. No se puede renunciar. No puede decir, profesor, yo no quiero vivir. Aunque acá hay un debate, pues chicos, a mí me gusta bastante hablar de esto. O sea, hay un debate. Tú sabes pues que uno de los derechos que tenemos es la libertad, ¿no es cierto? Es la libertad, ¿no? Vamos a poner un poco más de emoción acá. A ver, uno de los derechos principales que tiene el hombre es la libertad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la libertad, pues chicos, es muy amplio, ¿no? La libertad de tránsito, la libertad de ideología, ¿no es cierto? La libertad de trabajo, etc, etc. Pero, jóvenes, cuando una persona se suicida, un suicidio, cuando hay un suicidio, jóvenes, eh, legalmente, ¿cómo se considera esto? Porque la persona que se ha suicidarse, profesor, ¿qué es, profesor, suicidarse? Suicidarse, chicos, es quitarse la vida, ¿no es cierto? Es quitarse la vida, es matarse, es quitarse la vida. Chicos, pregunta, aunque parezca un poco absurda la pregunta, pero vamos a entrar a platicar, a ver. Jóvenes, ¿esto es legal? Te pregunto, ¿es legal? Ah, su profe. ¿Suicidarse es legal? Ahora mismo no, dicen. A ver, ojo, ¿es legal o no es legal? No. No se puede renunciar al derecho a la vida. Eh, hay que tener en cuenta que las leyes tienen vacíos, ¿ok? Las leyes tienen vacíos. O sea, la ley no es perfecta, no existen leyes perfectas. ¿Por qué, profe? Porque obviamente las leyes son creadas por el ser humano y el ser humano no es un ser perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en muchas leyes existen vacíos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué vacío puede existir acá, profesor? ¿Qué vacío puede existir? Bueno, te lo comento rápidamente. A ver, ¿por qué una persona no podría quitarse la vida? Te pregunto. ¿Por qué no? ¿Qué legalmente, qué le puede obligar a no hacerlo? Si la persona cuando lo hace en su libertad de acción. Porque la persona es libre de sus actos, es libre de sus actos. ¿Por qué no puede quitarse la vida? Si haciéndolo va a estar libre. Si haciéndolo está cumpliendo el derecho de libertad que desea. ¿No? Te pregunto, ¿por qué no lo puede hacer? Ajá. A ver. Habla.
O piensa un poco, a ver, cranea. Te he puesto en jaque seguro, ya, pero cranea, a ver, profe, ¿por qué? Cranea tú, pues cranea tú. A ver, dime. ¿Por qué la persona no lo podría hacer si cuando lo hace está cumpliendo con el derecho de la libertad? Una persona es consciente, yo me quiero matar, agarra un balazo y se mata. Ya, ¿está mal legalmente? Porque los derechos son irrenunciables. Ya, está ahí incumpliendo el derecho a la vida, pero está cumpliendo el derecho a la libertad. Ya, profe, una acción puede, en una acción se pueden dar varios derechos, claro, se pueden dar varios derechos. Moralmente, dice acá, moralmente, lo que pasa es que la moralidad, el tema moral, ya es un aspecto muy distinto. Las leyes se juzgan no necesariamente por leyes morales ni emocionales. Las leyes se basan por hechos reales. Facts. 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 ¿Ok? O sea, no es un tema moral. No es un tema moral. Si no está estipulado en la ley, no hay ningún problema. Ya, profe, entonces, ¿cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez, profe? Para no dilatar el tiempo, ¿cómo es la nuez? La persona que se suicida, ¿es legal o no es legal? ¿Ha hecho un acto que puede ser penado o no puede ser penado? Muy sencillo. Muy sencillo, jóvenes. A ver, es legal. No es legal, no es legal, jóvenes, pero tampoco no tiene pena. No tiene pena. Por ejemplo, ¿no? Profesor, mi amigo trató de suicidarse y no lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer. ¿Ya? No lo pudo hacer. Entonces, no lo pueden mandar a la cárcel eso. Pues. Oye, tú has tratado de vulnerar el derecho de la vida. Mereces ir a la cárcel. No se puede. No se puede. No es como, oye, tú has robado en contra de los derechos de la persona, ya a la cárcel. Pero no puede ser penado. ¿Por qué? Ah? ¿Por qué? Si está en contra de un derecho. ¿Por qué el intentar suicidarse no puede ser penado si está en contra de un derecho? ¿Cuál es ese derecho? El derecho a la vida. Sí, profe, ya que me haces pensar, profe, me haces pensar. Es que los derechos son así, chicos. Los abogados, por ejemplo, jóvenes, los abogados. ¿Alguien acá quiere estudiar derecho, a ver, por si acaso, de los 30 alumnos que hay? ¿Alguien aquí, jóvenes, quiere estudiar derecho? Pregunto. ¿Alguien quiere estudiar derecho? A ver, yo, a ver, Xiomara, Adi, Tabata. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, solamente 3 de 30, el 10%. El 10% del aula desea estudiar derecho. Ya, bacán, muy bien. Hace saber, jóvenes, y para todos, en especial para los 3 jóvenes que han indicado que sí quieren estudiar derecho, que los abogados tienen que encontrar vacíos legales, como por ejemplo el tema del suicidio, ¿no? Hay muchos vacíos legales acá, hay muchos vacíos legales, ¿no? Y es en esos vacíos legales donde los abogados agarran ese vacío para poder defender a sus clientes. Tú sabes, pues, que el abogado al final, por defender, por la plata, va a defender a todo tipo de personas. Por eso yo quiero ser abogado para hacer justicia en mi país, profesor. Quiero cambiar la justicia, ¿no? Etc. Voy a hacer que la sociedad sea mejor. Pero algún día te va a tocar defender a un violador. Te va a tocar defender a un marca. Te va a tocar defender a un asesino serial. Asesino. No, profe, jamás. Profesor, jamás. Yo voy a ser abogado o abogada. Nunca voy a defender a él, a un violador. Ja, 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 ja. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Eso es lo que tú dices. Cuando tú trabajes, te van a mandar, hoy hay que tomar este caso. ¿Cuál es? Este, ya, lee, pum, ya. Hoy, pero este violador ha violado a una niña de 5 años y la niña ha fallecido. ¿Cómo voy a defenderlo? Tú eres el abogado. Tú eres el abogado. Para eso estás acá, para defender a esa persona, sea quien sea, porque recuerda que legalmente esa persona tiene derecho. Tiene derecho. Tú como abogado debes defenderlo y debes evitar que vaya a la cárcel o que la pena sea mínima. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que no te dicen, pues chicos, para que piensen, para que crean. Toda profesión es ideal desde fuera, ¿no es cierto? Desde fuera, ¿ok? Y cuando estás adentro, ahí te das cuenta de los pros y los contras, ¿ok? Muy bien, pero bueno, los que quieren estudiar Derecho, no se preocupen, sigan normal, sigan, no se preocupen, no les quiero quitar la ilusión. Algún día, pero lo vas a defender. Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí, ¿ok? Te vas a acordar de mí. Algún día te va a tocar defender a un desgraciado, un criminal. Ahí no vas a decir, no, no lo voy a hacer, porque te van a pagar por eso. Es tu chamba, es tu trabajo. Para eso eres abogado. ¿Ok? Muy bien. Tercera característica, imprescriptibilidad. A ver, dice acá, los derechos no se extinguen nunca, nunca, ya que tendrán vigencia en tanto existan seres humanos. Exacto, ¿no? No pueden prescribir. No puedes decir, no, los derechos, ya terminaron hasta acá nada más. Vas a tener derechos solamente hasta los 15 años, nada más. Ojo, ya, de ahí ya fuiste. No, no, no. Los derechos jóvenes se dan por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces los derechos no prescriben, no tienen fecha de caducidad. ¿Ok? No tienen, a menos pues que se extinga la raza humana, ¿no? A menos que venga Vegeta, venga Freezer, ¿no? De ahí ya no fregamos. Sí, hasta entonces, no. Hasta entonces, ¿ok? Otro principio, inviolabilidad. Inviolabilidad de los derechos humanos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice acá? Porque posee naturaleza irreductible y siempre vigente, sobre todo poder o grupo o individuo, resaltando la necesidad de protegerlos y garantizarlos. Exacto, ¿no? O sea, que en pocas palabras, en buen cristiano, para que me entiendas, la inviolabilidad hace referencia a que los derechos siempre, siempre van a defender a todo tipo de persona, ¿ok? A todo tipo de persona, la inviolabilidad, y que los derechos no se pueden transgredir, o por lo menos no deberían de ser transgredidos. Ah, ya, no, pues, Valeria, lo que pasa es que eso, o sea, esto es lo ideal, eso es un principio, que los derechos no deberían ser violados. Es una norma, digamos, ¿no? Pero como en todo, las personas no respetan la norma, no respetan los derechos. Es como decir, ¿no? Un principio, vamos a poner acá, un principio moral, por ejemplo, sería no mentir, ¿no es cierto? No mentir, es un principio moral, ¿no? Pero nos llega. ¿Y todos por qué? Porque todos mentimos. No hay ninguna persona que diga, profesor, yo no he mentido. Profesor, yo no digo mentiras. Porque cuando dices eso, me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Entonces, jóvenes, de igual manera, ¿no? Los derechos no deberían ser violados. O sea, un principio fundamental para que las personas podamos vivir felices, tranquilas, de manera digna, sería que los derechos no puedan ser violados. ¿Ok? La inviolabilidad. Sin embargo, las personas les importa un rábano los derechos y lo violan a cada rato, transgreden los derechos. Así como igual, ¿no? Para que la sociedad sea ideal, no deberíamos de mentir, no deberíamos de engañar, ¿no es cierto? Pero no lo podemos hacer, chicos, todos mentimos a diario. Es más, yo he mentido en la mañana, ¿no? En la mañana he mentido fuertemente, ¿no? Fuertemente. Y no me siento mal porque ya nos hemos acostumbrado al mal, nos hemos acostumbrado al mal. Qué pena, ¿no? Qué pena, pero es así. Es así.
Otro principio de los derechos es la efectividad, ya que no son aspiraciones o formulaciones principistas, se deben respetar y estar tipificadas frente a la sociedad y el orden jurídico. Exacto, mira acá. Para que el derecho sea efectivo, se deben de respetar. Si en caso no se respeta, entonces no puedes reclamar una efectividad. Que el Estado no hace que los derechos se puedan respetar, entonces no se puede reclamar. ¿Ok? ¿Me entiendes? El Estado es la entidad encargada de respetar los derechos humanos en principio y de garantizar de que estos derechos sean respetados por todos los peruanos. Y deben estar certificados ante la sociedad y el orden jurídico. Exacto. Por eso es que todos los derechos humanos se encuentran ¿dónde? En nuestra Carta Magna, ¿no es cierto? ¿Cuál es la Carta Magna, jóvenes? ¿Qué es la Carta Magna? El profe, no sé, ¿qué es la Carta Magna? A ver, chicos, ¿qué es la Carta Magna? ¿A qué documento se le conoce como la Carta Magna, jóvenes? Ey, no me digas que no sabes. Por el amor de Deus. A ver, uno aunque sea. ¿Qué es la Carta Magna? Muy bien, por acá uno. A ver, dos aunque sea. Muy bien. La Constitución, pe joven. La Carta Magna es nuestra Constitución. Chicos, así se le denomina la Carta Magna, el libro sagrado, el libro más importante que tiene el Perú o toda nación en términos legales, ¿ok? Es la Constitución. Entonces, todos los principios, todos los derechos, todos los deberes se encuentran de manera obligatoria ¿dónde? En nuestra Constitución, ¿ok? En nuestra sagrada Constitución, ¿ok? Exacto, ¿no? La última, la del 93, ¿no? La que firmó el presidente Fujimori. Muy bien. Ya vamos a hablar más adelante de la Constitución en un solo tema. A ver, otro principio de los derechos es la igualdad, ¿no? Bueno, eso ya hemos comentado hace un momento, ¿no? Protegen en igualdad medida a todo ser humano, ¿no? A todo ser humano, por lo que hay una identidad absoluta de derechos en todas y cada una de las personas. Esto también, pues chicos, es letra muerta, ¿no? Es letra muerta, es letra muerta. ¿En qué casos, jóvenes, por ejemplo, se puede apreciar que en realidad los derechos humanos no son iguales para todos? A ver, ¿en qué situación? Ponme un ejemplo, a ver, conocido o inventa, o qué crees tú. ¿En qué caso, en qué situación se puede expresar que también se transgrede este principio de igualdad en derechos? ¿Cómo es eso? O sea, donde se exprese que no todos tenemos los mismos derechos ante la ley o ante la sociedad. A ver, ¿qué dice aquí? En Estados Unidos, a ver, vamos a ponernos acá. El abuso policial hacia las personas, la discriminación. Exacto, ¿no? Un caso puntual, ¿no? El tema del abuso policial ante las personas de diferente origen, ¿no? Claro, acá es prácticamente el tema discriminatorio sale a flor de piel, ¿no? La igualdad, donde no se nos juzga a todos por igual, ya sea por una condición étnica, social, cultural, económica, no todos somos iguales. Ante los ojos de Dios, pero ante los ojos de la ley, lamentablemente no. Lamentablemente no. En los centros comerciales, ajá, sí, en algunos sí se han escuchado casos. Ok, muy bien, claro, también.
Otro principio es la corresponsabilidad. Acá indica que todos somos responsables en forma individual y colectiva de que los derechos humanos tengan vigencia. Eso es muy cierto, ¿no? El tema de la corresponsabilidad. Todos somos responsables de que se garanticen los derechos humanos. Todos. Por ejemplo, hace un momento decíamos que los derechos humanos son iguales para todos. Debemos nosotros de comportarnos y no discriminar a las personas para garantizar que el derecho de la igualdad se mantenga en toda la sociedad. ¿Te das cuenta? Todos somos responsables. Existe la corresponsabilidad. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Su trascendencia a la norma positiva. No requiere estar expresamente reconocido por la legislación interna de un Estado para que sus ciudadanos sean protegidos. Los derechos humanos jóvenes traspasan fronteras, o deberían, porque en algunos países muy radicales, ellos no respetan los derechos humanos, ¿no? Les vale. Les llega e imponen sus propias normas. ¿Okay? Transgrediendo este principio de trascendencia a la norma positiva, a la norma. Ok, muy bien. Siempre he tenido un debate entre el tema de los derechos humanos y el tema de las costumbres, ¿no? De las costumbres de los pueblos, que ahora vamos a comentar de eso. A unas características de los derechos humanos, la no inmutabilidad, ya que la naturaleza de los derechos humanos no cambia ni varía con el tiempo, exacto, ¿no? La naturaleza siempre va a ser poner a la dignidad de la persona por encima de todo. Poner a la dignidad, a la felicidad de las personas por encima de todo. Y en base a eso es que se crean las leyes. ¿Ok? Bueno, esto es un poco de marco teórico que te voy dejando, un tema histórico, ¿ok? Para que lo puedas tener en cuenta. No son taxativos. ¿No son qué? Taxativos. O sea que no existe un catálogo definitivo de derechos humanos. Su existencia y enumeración depende de los factores múltiples. Exacto. O sea, los derechos humanos pueden surgir nuevos, sí, pueden surgir nuevos, no hay ningún problema. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Uno, la necesidad y formas de agresión a los derechos en cada momento histórico, ya que son respuestas normativas y no normativas. Claro, los derechos humanos pueden nacer nuevos derechos según la coyuntura, ¿ya? Pueden nacer derechos, repito, según la coyuntura. Por ejemplo, el derecho a la paz mundial, ¿no? El derecho a la paz mundial es un claro ejemplo de esto. El derecho a la paz mundial, el derecho al medio ambiente, que eran derechos que antes no existían y que ahora existen. ¿Por qué, profesor? Bueno, pues el tema de la paz mundial como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el derecho al ambiente como consecuencia de que los recursos se están acabando, ¿no? Entonces, todos los derechos humanos, o gran parte de ellos, surgen dependiendo del contexto histórico. Eso es muy importante. El grado que toma la conciencia de los mismos. Claro, ¿no? El tema de las mismas personas, del grupo social, ¿no? Que haya, y se la toma de conciencia de ellos para poder ver cómo pueden solucionar sus problemas. La diversa interpretación y concepción de los derechos humanos según diversas ideologías e influencias. Acá me voy a detener un poco. Mira acá. Aquí. Por ejemplo, chicos, ¿no? En el tema de Medio Oriente o en los países islámicos, el tema de la mujer, ¿no? El
tema de la mujer es un tema que siempre ha tenido mucho debate, ¿no? La mujer, por ejemplo, chicos, en el Medio Oriente, la mujer se caracteriza porque no se respetan mucho sus derechos o son muy vulnerados, ¿no? Están obligadas a ir con el velo todo el día, están obligadas a principalmente a no tener cargos públicos, ¿no? Cargos públicos, ¿cierto? Ahora ya recién hace poco que pueden tener profesiones, carreras, recién, ¿no? Sin embargo, pues los derechos de la mujer son muy vulnerados, ¿no? Te comento una costumbre, mira, escucha, una costumbre. ¿Tú has escuchado hablar del matrimonio de niños, de los matrimonios, el matrimonio núbil, jóvenes? ¿Han escuchado esto, el matrimonio núbil en Medio Oriente? A ver, coméntame por favor, al toque nomás, al toque, el matrimonio núbil. Nada, chicos, nada, no. Sí, ok, bacán. A ver, ¿te refieres al matrimonio forzado? Dice por acá, sí, creo que se hace en la India. En la India y en otros países, ¿no? En el Medio Oriente también. Ya que se están comprometiendo, exacto, ¿no? Así es. Casar a niñas con adultos. Exacto. Así es, ¿no? Y es algo normal, ¿no? Para ellos, ¿no es cierto? Donde la niña de 9 años, ves a una niña de 9 años casándose con una persona de 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es algo normal para ellos. Celebran sus matrimonios, se casan, el banquete, es legal, ¿no? Es legal, para ellos es legal, normal, ceremonia y todo para acá. O sea, es increíble. Para nosotros jóvenes, para nosotros, es un acto de inhumanidad. De inhumanidad, claro, porque ¿cómo puedes casar a una niña de 9 años con una persona de 30? Imagínate, ¿cómo? ¿Dónde cabe? ¿Dónde cabe eso, joven? ¿En qué mente? ¿En qué mente cabe ello? Bueno, pues chicos, para poner un ejemplo nada más, en la India, es algo común, es algo normal. ¿Por qué? Porque son tradiciones ancestrales, porque se dan por costumbres. Y muchas veces las costumbres jóvenes, en algunos países, pesan más que las propias leyes. Repito, en muchos países las costumbres pesan más que las propias leyes. Pesan más que las propias leyes. La profe, pero eso se da. ¿Y es legal? Digo, te pregunto, ¿es legal? Dime, joder, te pregunto, ¿esa cuestión del matrimonio no es legal? ¿Qué crees? ¿Es legal o no es legal? ¿Es legal o no es legal? Sí, no, no es legal. Sí, sí para ellos. Exacto. Es legal, es legal, es legal. En su posición es legal. Para los derechos humanos lo ven mal. Lo ven mal, profe. ¿Cómo puede ser posible? Los derechos humanos dirán, no, aterrados. Pero dentro de ellos, dentro de sus costumbres, se ven algo normal. Y por eso que ellos incluso ni siquiera se sienten ofendidos, ¿no? Ni siquiera se sienten ofendidos, ¿no? ¿Te das cuenta? No se sienten ofendidos, normal, siguen su vida y tranquilamente. Y ejemplos así pasan en todo el mundo. Sigo muy lejos, chicos. Acá nomás, en Perú. Chicos, en Perulandia. En Perulandia. En Perulandia hay una costumbre increíble también. No recuerdo el nombre, pero de repente por ahí alguien si me ayuda. Hay una costumbre que se celebra, creo que en agosto, en julio, no me acuerdo. Creo que sí en julio. Donde las personas se agarran a latigazos. Se agarran a latigazos. Literalmente, ¿ah?
Se agarran latigazos, pam, 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 y se sacan la mugre. Se sacan la mugre, a mí mismo cachascán, pam, pam, pam. Se agarran a latigazos y ahí saldan sus deudas. Estos jóvenes es una forma que ellos tienen, esto es una forma que ellos tienen de saldar sus deudas. ¿Cómo deuda, profesor? De repente, pues, vamos a poner saldar, ¿para qué? Para saldar deudas. Para saldar deudas. De repente, tu esposa te ha puesto los cuernos, ¿ya? Te ha puesto los cuernos con tu vecino, ¿ya? Y tú no vas a ir a matarla a tu vecino, pues no vas a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esperan a esa fecha en la festividad y ahí se inscriben y van miércoles. Ahí van. Y se sacan la mugre. Takanakuy o Takanakuy, no sé cómo se pronunciará. ¿Seguros? A ver, claro, en la sierra, pues, obviamente, ¿no? En la zona andina, obvio. A ver, vamos a poner acá. Takanakuy. Ajá, exacto. El Takanakuy. Es una tradición. ¿A dónde está? A ver acá. Se me fue. Es una tradición de la provincia de Chumbivilcas, cercana al Cusco, en el Perú, en el cual hay duelos de lucha entre miembros de la comunidad con oponentes de similares características. Los duelos se usan para agarrar viejas rencillas, ¿no? Todo dentro de un marco festivo. La danza y la música se suele sonar durante la festividad. La práctica tiene sus orígenes en el Taqui Uncuy, que fue una resistencia religiosa y cultural ligada a la dominación española. Ahí está. Acá se sacan la mugre, jóvenes. Se sacan la mugre, literalmente, pa. ¿Y los derechos humanos dónde están? Los derechos humanos, pues, está que se pegan, está que sacan la mugre. Hey, policía, serenajo, hey, derechos humanos. No, ¿por qué? Porque es una actividad festiva, ¿entiendes? Porque es una costumbre, porque es una tradición. Que en muchos casos, nuestras tradiciones y costumbres no son similares a las del Medio Oriente, pero transgreden los derechos humanos. En menor o en mayor medida, pero transgreden los derechos humanos. Entonces, ahí está, ¿no? Los derechos humanos también depende de la libre interpretación de los países, ¿no? Increíble. Increíble. A ver, vamos a continuar por acá, chicos, antes que nos gane la hora. ¿Ya? ¿Ya? Son universales, ya lo hemos indicado de por qué son universales, ¿no es cierto? Son inalienables porque no podemos renunciar a ellos, ¿no? ¿No es cierto? Eso también ya lo hemos comentado. Los derechos, existen 3 generaciones de derechos, ¿ok? Para ir terminando y pasar a realizar la práctica del día de hoy. A ver, los famosos derechos de primera generación. A ver, son aquellos derechos que se atribuyen a las personas como ciudadanos pertenecientes a un determinado estado y que suponen una serie de barreras y de exigencias frente al poder del Estado. Exacto. Existen 2 tipos de derechos de primera generación. Los llamados derechos civiles y los derechos políticos. Dentro de los derechos civiles tenemos el más importante, el derecho a la vida, ¿no es cierto? El derecho a la vida. En este sentido, el hambre, pena de muerte, aborto, eso está prohibido, ¿ok? No se aprueba ¿ya? El tema del hambre, la pena de muerte y el aborto. Derecho a la integridad personal, tanto a la integridad psicofísica y moral de las personas, ¿no es cierto? O sea, la integridad no solamente es porque alguien vaya y te pegue, sino que no te pueden ofender verbalmente, no te pueden ofender escritamente, no te pueden acosar, ¿no es cierto? No se puede. Eso también se debe denunciar. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo el derecho de la integridad de la persona. Derecho a la seguridad personal, a la nacionalidad, a la migración, al asilo político, ¿no es cierto? Al derecho a tener un nombre, entre otros derechos civiles. ¿Ya? Los más importantes, los que nacen con nosotros.
Dentro de los derechos políticos tenemos acá el derecho a la asociación política, ¿no? El derecho a la asociación política, o sea que puedas tú pertenecer a un grupo político, nadie te va a obligar a que tú seas del APRA, a que seas de Fuerza Popular, a que seas del FREPAP, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿ok? Entonces es un derecho importante la asociación política. El derecho de reunión, claro, ¿no? Tú puedes reunirte con tus patas, de repente, un quinceañero, una fiesta, un cumpleaños, no hay ningún problema, a menos que hayan leyes de emergencia. Por ejemplo, por el tema de pandemia, se han emitido las leyes de emergencia del tema de, pues, del toque de queda, ¿no? Que se emplea en caso hayan emergencia. Si es que no hubiera toque de queda, pues chicos, evidentemente, pues todos estaríamos en la calle, ¿no? Entonces ahí está. Son derechos políticos. El derecho a acceder a cargos públicos, el derecho de sufragio, ¿no es cierto? Tanto activo y pasivo. Entonces, ahí está, ¿no? Toda persona puede postular a un cargo público, nadie te puede negarlo, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, para postular al Congreso, ¿qué requisitos necesitas? A ver, por cultura general, a ver, chicos, para postular al Congreso, ¿qué requisitos necesitas? Al Congreso, profe, sí, al Congreso. Para postular al Congreso, ¿ser profesional? No, 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 ¿cómo crees? ¿Qué profe? ¿Sin ser profesional puedo postular al Congreso? Claro, claro. Profe, ¿con quinto de secundaria además puedo postular al Congreso? Claro. ¿Qué, profe? ¿No tengo que ser profesional? No, no. A ver, es muy sencillo. Es muy sencillo. Solamente hay dos derechos principales, dos requisitos para que tú puedas postular al Congreso. Lo primero es que seas peruano. Ya, es lo primero, ser peruano. ¿Ok? Bueno, en realidad son tres, eso es uno. Lo segundo es gozar del derecho a voto. ¿Ya? Del derecho a voto. Y lo tercero es ser mayor de, exacto, muy bien por acá, ser mayor de 25 años. ¿Ok? Ya, no de 30, no de 30, no de 31, sino, no de 35, perdón, sino mayor de 25 añazos. Ya, mayor de 25 años. Entonces, ni bien tú tienes 25 años, puedes postular al Congreso, claro, tienes que ser en un partido, cumplir con los requisitos del partido y luego pues poder postular. ¿Ok? Es un derecho, nadie te puede quitar eso, nadie, nadie. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. No, ahora es ser peruano de nacimiento, ¿ah? Ahora es de nacimiento. Ahora es de nacimiento. ¿Ok? Aleli, ahora es de nacimiento. Muy bien. Derechos de segunda generación. Ok, a ver, pasemos a ver ahora los derechos de segunda generación. Tenemos acá los derechos llamados económicos, sociales y culturales. Acá están, por ejemplo, el conjunto de derechos, prestación, especifican aquellas prestaciones de las personas, pueblos que consistentes en la obtención de prestaciones. A ver aquí, el derecho al trabajo, obvio, ¿no? El principal derecho económico, ¿no? El derecho al trabajo. Nadie te puede quitar el derecho del trabajo. Pero si me despiden, si es que el despido es arbitrario, se puede denunciar como arbitrario, o sea, si es que te despiden de la nada, si es que te despiden sin sin fundamento alguno, ¿no? Si te despiden sin fundamento alguno, eso es un derecho arbitrario y eso sí se puede denunciar, ¿ok? El despido se puede dar justificadamente. Derecho sindical, o sea, que puedas reunirte con
con tus compañeros obreros y formar un sindicato para defender tus propios derechos. Derecho a la seguridad social, derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda digna, a la salud, a la educación, acceso a la ciencia y la tecnología, etc., etc. y etc. Por eso que los colegios jóvenes, en los colegios estatales, deberían, bueno, de reclamar, ¿no? De hacer más reclamos para mejorar sus instituciones, ¿no? Sus infraestructuras, tanto en estatales como en particulares, ¿no? A ver, coméntame por acá, ¿quiénes son escolares? Imagino que hay unos escolares, ¿no? Dime, por eso yo estoy en segundo, estoy en quinto, estoy en cuarto, por eso yo estoy en primer año, no dudo que haya alguien de primer año, ¿no? ¿En qué grado estás? A ver, para poder ir viendo también cómo vamos haciendo las siguientes clases. O ya terminaste, dime, profesor, ya terminé el colegio, profe. Pero yo soy promoción 2015, yo soy promoción 2018. A ver, estoy en quinto. Ajá, quintoañeros, muy bien. Entonces, acá están los derechos económicos, ¿ok? Muy bien. Promo 2019, ya terminé. Muy bien, vamos compartiendo las preguntas, chicos, te las voy leyendo. Ya terminé también, ajá. Ya acá hay varios, están terminados. Muy bien, bacán, bacán. La mayoría en quinto, ¿no? Muchos escolares acá en quinto. Es bueno conocer a la población, ¿no? Al pueblo, a la plebe, para poder ver cómo vamos avanzando en la siguiente clase. A ver, vamos a compartir. Ok, ya terminé, promo 2019, ya terminé. ¿Ya terminaste ya? Uy, lo siento. ¿Con quién has terminado? Ok, muy bien. Muy bien, jóvenes. Práctica dirigida. A ver, chicos, tenemos acá 5 preguntas que por el día de hoy van a ser preguntas sencillas para no desanimarte, ¿ok? Son preguntas contextuales que a pesar que de repente veas pues que es un poco largo el párrafo, son preguntas sencillas, ¿ok? Son preguntas sencillas, ¿ok, chicos? Entonces, yo te voy a dar un minuto y medio para que puedas analizar y después brindarme tu plan, ¿ok? Entonces, en esta pregunta, literalmente nos están preguntando acá. A ver, nos están preguntando aquí. Acá nos dicen, los derechos son universales porque, ¿ok? Ya ahí granean. Yo siempre recomiendo a los estudiantes, por ejemplo, a los que van a postular a San Marcos principalmente, que primero vayas a la pregunta, ¿ok? Primero siempre tienes que ir a la pregunta, no vayas al texto, ¿ok? Porque hay preguntas que se pueden resolver solamente con la pregunta en San Marcos, ¿ya? Solamente se pueden resolver con la pregunta. Y te ponen todo un par de párrafos que te hacen perder el tiempo, ¿ya? O sea, es el autoengaño de las preguntas de ECO en San Marcos. Entonces, hay preguntas que sí necesitan del contexto, hay preguntas que sí necesitan del texto de manera obligatoria, hay preguntas que no. Pero por ello te digo, siempre primero anda la pregunta. Acá dice, los derechos son universales porque, a ver, lee las opciones. ¿Crees que no hay una que se asemeje? Hay que leer un poco el contexto, el texto corto en este caso. Acá en el chat, chicos. Ah, cierto, olvidaba colocar esto. Chicos, el chat, las respuestas en el chat privado, ¿ya? Porque si lo ponemos en el todo vamos a estar control C, control V. Olvidé comentarles eso. Muy bien. A ver, por acá estamos entre dos claves, entre la B y la C. La respuesta, chicos, acá es la letra B de barco.
B de barco, ¿ok? Son universales porque todos tenemos acceso a ellos. No puede ser la C. La C dice todos nacemos con ellos. Ya, esta es otra característica. Eso es que son inherentes. ¿Ya? Cuando hablamos de que los derechos nace con nosotros, es porque son inherentes, no porque sean universales. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 2. Dice acá, al respecto, la posición de los derechos humanos es, por ejemplo, en esta pregunta, en la pregunta 1 no era necesario el contexto, ¿ah? Era necesario simplemente leer bien las claves. En esta pregunta, en cambio, ya sí se te pide el contexto. Si es necesario, al respecto, la posición de los derechos humanos es. A ver. Ya por acá voy viendo las claves. A ver, Juan, los demás. No me pregunten, ¿ah? O sea, acá tú dime tu clave nada más. Solamente tienes que decir una letra nada más, una clave. ¿Ok? No me pongas sin una interrogación. ¿No? Acá tú no vienes a dudar, acá tú marca. En el examen de admisión no vas a poner las dos claves, ¿no? La A o la B no vas a poner. Tienes que jugártela por una clave. Tienes que rifártela por una. Listo. A ver. Número 2, clave, letra, claro, pues chico, muy bien, letra C. Letra C. El respeto de la vida humana por sobre todo acto, ¿no? Eso es. Muy bien, esa es la posición. Por siempre y para siempre, los derechos humanos van a encontrarse por encima de todo, por encima de todo, van a tener por encima de todo la defensa de la vida y de la dignidad humana. Número 3, Tricky. ¿Qué creen que sea acá la número 3? ¿Qué clave? Número 3. A ver. Vemos acá un par de alumnos. A ver los demás chicos. A ver. Número 3. Número tricky. Letra. A ver, primera generación o segunda generación. Formar una familia. Chicos, no puede ser primera, es segunda. Claro, ¿no? El derecho de formar una familia es un derecho social, ¿ya? Y es un derecho de segunda generación. A ver, con respecto al matrimonio en edad nubil, se puede afirmar que, ya, bueno, el contexto es muy interesante, chicos, pero bueno, yo creo que como ya sabes que es un matrimonio nubil, ya es un matrimonio nubil, entonces, ¿qué crees que se pueda dar acá? ¿Cuál puede ser la clave?
Uy, estamos entre dos claves, ¿ah? Está bacán. Sabía que íbamos a estar entre esas dos claves. Chicos, número 4, la clave es la letra A. Joven. Profe, la D puede ser, pero acá dice, no se puede hacer nada en contra de las contradicciones. Sí se puede hacer, jóvenes. Legalmente hay algunos aspectos que son muy pequeños que se pueden tomar en cuenta. Se pueden modificar las normas de las Naciones Unidas. Se pueden, para obligar a que muchos de estos países puedan modificar sus normas internas. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Si no, pues la mujer, por ejemplo, siempre hubiera sido relegada de todo acto político, de todo acto académico, cultural, social, en Medio Oriente, ¿no? Cosa que, si bien es cierto, ahora nos parece fatal como el comportamiento que tienen en Medio Oriente contra las mujeres, antes era mucho peor. Antes era mucho peor. Muy bien, último, chicos, número 5. Del texto se puede inferir que, profesor, ¿qué es inferir? Inferir es encontrar una idea que no está dentro del texto, pero que se puede sobreentender. ¿Ya? Se puede sobreentender. Eso es inferir. Dicen por acá, la paz es un derecho de primera generación. No, jóvenes, la paz es un derecho de tercera generación, que vamos a ver la próxima semana. La paz no es de primera, es de tercera generación. A ver. Por ende, tampoco puede ser la C, ¿no? La paz es un derecho social, porque los sociales son de segunda generación. Entonces, pues ya la respuesta cae de madura. 5, letra B de bar, ¿no? La paz es un derecho que mejorará la calidad de vida de las personas. Obvio, ¿no? Obvio, ¿no? Obvio. ¿No? No está en el texto, ¿no? No está literalmente, pero se puede inferir, se puede sobreentender. Es algo evidente, profesor, es evidente, pero es inferible. ¿Por qué es inferible? Porque no está en el texto. ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veremos la próxima semana, para continuar con el siguiente tema de educación cívica. ¿Ok, chicos? Ha sido un gusto. Cuídense. Pásenla lindo. Tengan una buena tarde. ¿Ok? Nos vemos. Chao con todos. Un abrazo.